Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Como siempre os digo, muchas gracias por todo vuestro apoyo y cariño. Hoy os traigo un terrible doble asesinato sucedido en Argentina de una madre hacia sus dos hijos. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, vamos a dar comienzo al vídeo. En la mitología griega, Medea era hija de Éetes, rey de Cólquida, un estado y reino que estaría hoy en la región de Georgia, y su esposa la ninfa Idía, hija de Océano y su esposa Tetis. Medea era sacerdotisa y una poderosa hechicera, que por la intervención de otros dioses se enamora de Jasón, el comandante de los argonautas, con quien se casa y tienen dos hijos. Pero después es abandonada por él, y en venganza para causarle daño a Jasón, Medea mata a sus hijos. De esta tragedia surge lo que hoy en día se conoce como el síndrome de Medea, que se refiere a los casos en que uno de los progenitores, en especial la madre, por algún motivo toma venganza hacia su pareja, asesinando a su propia descendencia. En estos casos, los hijos se convierten en receptores de los conflictos y frustraciones de la pareja, siendo usados como un instrumento de poder que con su muerte representan la destrucción total del vínculo entre los padres. Por supuesto que, como todo en el mundo de la psicología y la psiquiatría, el asunto tiene explicaciones más profundas, pero por el momento, esta referencia nos basta para establecer el marco del caso que os traigo hoy, acontecido en la provincia de Tucumán, Argentina. En esa localidad vivían Nadia Gisela Fusilieri, su pareja Aldo Martínez y sus dos hijos, Marcelino de 4 años y Pía del Rosario de apenas 2 añitos. Por lo poco que he podido averiguar del pasado de esta pareja, supe que se conocieron por primera vez cuando Nadia tenía 16 años, y al parecer tuvieron una corta relación que terminó. Pero 4 años después volverían a encontrarse, logrando formar un lazo más fuerte. Aldo era ingeniero agrónomo, y Nadia había comenzado a estudiar una carrera en el sector de la salud, proceso que interrumpió cuando se quedó embarazada de su primer hijo, que nacería en 2013, y a quien bautizaron como Marcelino. Menos de 2 años después nacería Pía. A pesar de todo, Nadia había logrado graduarse como técnico superior en obstetricia y estaba estudiando enfermería. Por las pocas informaciones posteriores, al parecer, Aldo y Nadia se amaban y estaban felices con sus pequeños, pero la relación no era perfecta y el trabajo de Aldo no facilitaba las cosas. Como ingeniero agrónomo, sus responsabilidades estaban en los campos y su trabajo se encontraba a unos 600 kilómetros de casa, por lo que de lunes a viernes Aldo permanecía cumpliendo sus labores lejos del hogar, al cual regresaba los fines de semana. Esto, si bien puede ser difícil, no es algo extraordinario. Muchas familias se ven enfrentadas a realidades de este estilo, pero aquí había un problema adicional. Y es que Nadia, al parecer, era extremadamente celosa, y sus arranques de celos no se limitaban a las palabras. Si el día que tenía que regresar a casa, Aldo no llegaba puntual a la hora esperada, Nadia se iba con los niños y desaparecía con ellos. En ocasiones comenzaba a quemar la ropa de su pareja o atacaba su vehículo. Esto, obviamente, suscitaba frecuentes discusiones en las cuales Nadia lo acosaba a celos, y Aldo le recriminaba que la casa era un desastre y que, a su parecer, los niños no estaban bien cuidados. Según contaría Aldo más tarde, los celos de Nadia incluían a sus hijos y, en particular, a Pía, que era la debilidad de su padre, a quien no le permitía que la cargara o la sentara en su regazo, e incluso discutía con la pequeña cuando ésta, como cualquier pequeño, decía «papá mío». Según la abogada de Aldo,
A principios de 2017, en una de esas acaloradas discusiones en las que al parecer Nadia se encontraba fuera de sí, Aldo le lanzó a la cara una gaseosa que tenía en un vaso para que se calmara. Esto originó que Nadia acudiera a las autoridades para denunciar a Aldo por violencia de género, lo que derivó en que se ordenara una medida restrictiva perimetral contra el hombre, prohibiéndole acercarse a su pareja, a sus hijos y a la casa familiar o comunicarse por cualquier vía. Según sentenció Nadia en esa ocasión, no volverás a ver a tus hijos. Aldo cumplió con las medidas y se fue de la casa, pero en varias ocasiones advirtió a las autoridades que Nadia tenía problemas psicológicos, que mostraba reacciones violentas, aunque nadie le hizo mayor caso. Lo cierto es que Aldo adoraba a sus hijos, y a raíz de esta medida restrictiva, no podía ir a la casa a verlos y ni siquiera podía llamarlos por teléfono, por lo que contrató a la abogada Silvia Furque para iniciar los trámites a fin de que legalmente se le asignara un régimen de visitas que le permitiera tener contacto con sus pequeños. Pero este proceso legal tampoco sería sencillo. Según Furque, Nadia hizo todo lo posible para evitar que Aldo obtuviera permiso para visitar a sus hijos. A lo largo de los siguientes meses, no se presentaba a las audiencias o mediaciones para llegar a un acuerdo o cambiaba de abogada cada vez que estaban a punto de alcanzar una conclusión. La ley había determinado que Aldo debía pasar una pensión por alimentos para los niños, y aunque el hombre al parecer pagaba más de lo que legalmente se le había ordenado, Nadia reclamaba que la cifra aumentara y no aceptaba ninguna de las ofertas presentadas por Aldo, quien además se hacía cargo del alquiler y gastos de la casa en la que vivía Nadia con sus hijos. En estos dimes y diretes pasaron la primera mitad de ese año 2017 sin que Aldo pudiera tener el más mínimo contacto o comunicación con sus pequeños. Sin embargo, hacia la segunda mitad del año, se logró una reunión en la que al parecer se sentaron las bases para un acuerdo y, atendiendo a las solicitudes de Aldo, a Nadia se le practicó un examen psicológico del cual salió airosa, y los especialistas afirmaron que no solo estaba mentalmente bien, sino que trataba bien a sus hijos. De cualquier manera, Aldo estaba a un paso de conseguir el tan ansiado régimen para ver a sus pequeños legalmente. Sin embargo, estando en su trabajo, la siguiente noticia que tendría Aldo de su familia sería a través de la llamada de un tío que le decía: «Se mandó una macana Nadia, tenés que venir, mató a los chicos y se mató ella». Después de más de 8 meses sin ver a sus hijos, Aldo se reencontraría con los pequeños nuevamente en la morgue. ¿Pero qué pasó? Según la posterior reconstrucción de los hechos, el martes 3 de octubre de 2017, algo se detonó en la cabeza de Nadia. Ese día fue a una farmacia, compró un par de guantes quirúrgicos y una hoja de bisturí y se fue a su casa ubicada en la calle Santa Fe, número 1846, de la capital tucumana. En algún momento, entre la noche de ese martes y la madrugada del miércoles 4 de octubre, Nadia le escribió una carta a su expareja, en parte de la cual decía: «Hijo, ahora vas a sentir culpa, vas a pagar por cada gota de sangre derramada por tus hijos. No vas a vivir tranquilo nunca, ni vos ni tu familia», y echaba la culpa de lo que estaba a punto de suceder sobre Aldo y sobre todos aquellos familiares y amigos que lo apoyaron. Más tarde tomaría la hoja de bisturí que había comprado y le envolvió una cinta adhesiva en la base a modo de mango para poder manipularla sin cortarse y se colocó los guantes. Se dirigió al cuarto del pequeño Marcelino que estaba dormido y sin más le cortó la yugular. Luego fue a la habitación de la pequeña Pía, que al parecer se había despertado y al ser atacada por su madre, corrió a refugiarse en el cuarto principal donde sería alcanzada por Nadia, corriendo el mismo final que su hermano. La mujer tomaría después el cuerpo de la pequeña niña para colocarlo en la misma cama donde se encontraba el de su hermano. Se desconoce a qué hora exacta sucedió todo. Lo cierto es que cada día el abuelo materno de los niños los pasaba buscando para llevarlos a la guardería mientras Nadia acudía a su trabajo. Ese día, miércoles 4 de octubre, el abuelo no pudo acudir y en su lugar fue a buscarlos otro familiar de Nadia, de nombre Milagros,
que al llegar a la vivienda se extrañó de que los pequeños no estuvieran listos y esperando como de costumbre en la puerta de la casa para ser recogidos. Milagros se bajó del automóvil y llamó a la puerta, pero nadie respondía. Insistió tocando con más fuerza y de repente vio que por debajo de la puerta nadie le pasaba la llave, con la que de inmediato abrió la puerta y encontró la aterradora escena. Al verla, Nadia le dijo: «Anda a ver a los niños». Los gritos provenientes de la casa alertaron a los vecinos, que de inmediato, a sabiendas de que ahí vivía la mujer sola con sus hijos, llamaron al 911. Los efectivos de la comisaría cercana se personaron en el lugar y encontraron a Nadia con cortes en sus muñecas y cuello, los cadáveres de los dos pequeños en la cama y un baño de sangre por todas partes. De inmediato llamaron a los organismos de asistencia médica, que se llevaron a Nadia herida para ser atendida en el Hospital Padilla. Los investigadores criminales comenzaron a hacer su trabajo para reconstruir lo sucedido dentro de la casa. Pero en sus primeras declaraciones a la prensa, la abogada de Aldo, la doctora Furque, dejó claro cuál era su opinión. Mi cliente ha hecho lo que ella quería. Ella quería que se vaya de la casa, él se ha ido. No quería que vea a los niños, no lo veía hace 9 meses. Sí, la abuela paterna, o sea, la madre de mi cliente y el hermano de mi cliente sí veían a los niños. Pero él no, o sea, que se hacía lo que ella quería. Nadia, de 29 años, fue atendida en el hospital. Todas sus heridas eran superficiales y después de prestarle la atención necesaria, fue trasladada al Hospital de Salud Mental Nuestra Señora del Carmen bajo custodia policial, donde permaneció durante varios días en estado de sedación, por lo que los interrogatorios para tratar de esclarecer lo sucedido tuvieron que esperar algún tiempo. Durante su estadía en el centro de salud mental, a Nadia se le practicaron varios exámenes que determinaron que la mujer estaba orientada en tiempo y espacio, con lo cual la abogada de Aldo Martínez descartaba la hipótesis de que la mujer no supiera lo que hacía en el momento de acabar con la vida de los niños. Mientras, en una ceremonia muy privada y tras las experticias forenses de rigor, los cuerpos de los hermanitos Martínez Fusilieri fueron enterrados en el cementerio San Agustín. La noticia fue tan aterradora que hasta sería recogida por la prensa internacional y el diario The Sun del Reino Unido bautizaría a Nadia como la Doctora Muerte. 2 semanas después de los hechos, a mediados de octubre de 2017, la Fiscalía solicitó la detención de Nadia Fusilieri. El 1 de noviembre, la justicia dictó la prisión preventiva de la acusada en la cárcel de mujeres situada en la banda del río Salí, imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía. Ahí permanecería bajo tratamiento psiquiátrico y farmacológico a la espera del juicio. En 2019, el juez de cámara Enrique Pedicone ordenó que Nadia continuara detenida, pero en casa de unos familiares con una tobillera electrónica, ya que al parecer en el penal, además del hacinamiento existente, el tratamiento psicológico no estaba cumpliéndose con precisión. En adelante estaría detenida en casa de una tía y recibiendo atención mental. El caso finalmente llegaría a juicio en octubre de 2021, 4 años después de los asesinatos. Nadia, ahora con 33 años, enfrentaba 2 alternativas de sentencia: que fuera declarada inimputable por insania mental como sostenía la defensa y recluida en un centro psiquiátrico, o que se confirmaran los cargos de homicidio agravado, caso en el cual sería sentenciada a prisión perpetua. El jueves 14 de octubre de 2021 se dio inicio a la primera sesión del juicio que determinaría el destino de Nadia Fusilieri, que llegaría a esta audiencia imputada por doble homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y por la finalidad ulterior de causar sufrimiento a su expareja. Mientras, el doctor Gustavo Morales, encargado de la defensa de Nadia, aseguraba que iba a demostrar que la acusada no era consciente de sus actos el día que sucedió el hecho, y que las pericias realizadas por la Fiscalía no se hicieron a tiempo para determinar el estado mental de su detenida. En esta primera audiencia, Nadia afirmó que por el momento no declararía. Después de esto, fue el turno de hablar de Aldo Martínez, quien durante 40 minutos
repasó cómo había sido la relación con Nadia y sus pequeños hijos. Afirmó que mientras para él los niños eran su vida, para Nadia representaban un impedimento para cumplir sus sueños. Aldo afirmó que la relación era muy particular, porque ella era muy celosa y posesiva, y contó lo siguiente: nunca podía salir solo con los chicos. Ella tenía que acompañarnos. Ella siempre presentaba esa cuestión de que los niños eran suyos o míos. Cada vez que nos peleábamos, ella me bloqueaba el celular para que no pudiera saber cómo estaban. Aldo hizo referencia a una entrevista que sostuvo en el colegio donde quería inscribir a su hijo y le pidieron que el niño hiciera un dibujo. El hombre afirmó que en esa imagen Marcelino dibujó a su madre más chiquitita que al resto y alejada. Y ahí se dio cuenta de que algo estaba mal, que había tratado de obtener ayuda, pero no logró ningún cambio. Finalmente dejó claro que durante más de 8 meses le impidieron acercarse al que fuera su hogar y ver a sus hijos. Al escucharlo, la cara de Nadia no era normal, por lo que la jueza le preguntó si le pasaba algo, y Nadia entonces estalló en llantos y gritos para decir desafiante: «Es que me da asco lo que dice». La intervención de su abogado logró calmar a la mujer. Minutos después, el abogado Gustavo Morales afirmó que su defendida estaba descompensada. Un médico fue llamado a la sala y comprobó que Nadia tenía la tensión baja, por lo que el abogado solicitó que la audiencia fuera suspendida. Los magistrados aceptaron, aunque la jueza Valer afirmó que cuando declaró hacía unos minutos no estaba mal. En los 2 días de audiencias, la defensa de Fusilieri sostenía la tesis de que la mujer había actuado en un brote psicótico, que no era mentalmente estable y por lo tanto inimputable. Mientras, por su parte, la fiscalía y la abogada de Aldo ponían de manifiesto lo que los hechos demostraban: que Nadia ese día había ido a una farmacia para comprar guantes y una hoja de bisturí, que se había tomado el cuidado de encintar la hoja para no cortarse, que la carta que había escrito no presentaba la más mínima mancha de sangre, por lo cual había sido realizada antes de perpetrar los asesinatos, que los expertos grafológicos confirmaron que la carta había sido escrita por Fusilieri, que las pericias forenses demostraron que en el hogar no se habían encontrado rastros de la presencia de nadie ajeno a sus habitantes, que Nadia tenía conocimientos médicos que le permitieron asesinar a su hijo Marcelino con una profunda incisión de 4 centímetros que laceró la yugular del niño de forma certera, y que los informes de los profesionales que trataron a Nadia tras su detención afirmaban que la acusada tenía discernimiento y capacidad para comprender y dirigir sus actos y acciones. Y se hizo la suposición de que la acusada habría actuado al darse cuenta de que la ley iba a darle al padre de los niños derecho a visitarlos y tener contacto con ellos. En el juicio se presentaron los testimonios de los policías que atendieron la escena del crimen, de los peritos de investigación, otros expertos y familiares. Con todas las cartas sobre la mesa, el segundo día de audiencia sería el definitivo, y ambas partes presentaron sus alegatos. El primer turno le correspondió a la Fiscalía y a la acusación privada. La doctora Silvia Furque hizo un recuento de los hechos sucedidos ese día, de acuerdo a las experticias de los especialistas, y detalló los minutos finales de la vida de la pequeña Pía, que se había defendido hasta arrancar cabellos de su madre que se encontraron en sus manitas. En este relato, uno de los jueces sencillamente se levantó de la silla y se retiró del estrado. Todos en la sala estaban llorando, hasta las funcionarias policiales que custodiaban a Nadia, y los jueces solicitaron un receso. Al regreso fue el turno de la defensa. El doctor Morales sostuvo que Nadia amaba a sus hijos e incluso estaba preparando el tercer cumpleaños de la pequeña Pía, que sería en pocos días. El letrado sostuvo que Nadia no recordaba lo que pasó, que no obró deliberadamente, y que hasta ese día le preguntaba a su psicóloga si existía algún método para poder recordarlo, y constantemente manifestaba sus deseos de morirse. En conclusión, según Morales, Nadia debía ser considerada inimputable. Finalmente, fue el turno de Nadia para hablar. La mujer afirmó que no entendía nada y nunca podría hacerlo. Habló de la relación de pareja con Aldo, a quien acusó de violencia física, sexual y económica.
algo que hasta ese momento jamás se había mencionado. Dijo exactamente: formé una familia con una persona que quería que supliera la familia que no tuve. No tuve papá y mi mamá murió cuando yo era muy chica. Llegó mi hijo y fue lo mejor de mi vida. Después llegó su hermanita. Aldo sabía todas mis dificultades en la vida. Siempre me hice cargo de los niños. Dejé de estudiar enfermería y aún así terminé otros estudios. Soy obstetra. Él se me burlaba diciendo que no me daba la cabeza para hacer una carrera de grado. Fui la mamá que me hubiese gustado tener y cerró diciendo: yo ya no espero nada. Solo espero que esto cierre porque yo no lo puedo cerrar. Llamó la atención que durante su intervención jamás hizo referencia a los asesinatos. No se mostró arrepentida. Nunca pidió disculpas por matar a sus hijos. Finalizados los derechos de palabra, los jueces María Fernanda Valer, Fabián Fradejas y Luis Morales se retiraron a deliberar y un par de horas después regresaron con el veredicto. Fue declarada culpable de doble homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía de sus hijos Pía del Rosario Martínez y Marcelino Martínez, y por la finalidad de causar sufrimiento a su expareja, padre de los niños, siendo sentenciada a prisión perpetua. Igualmente se le retiró la prisión domiciliaria y se ordenó la reclusión preventiva por 6 meses en la cárcel de mujeres en Banda del Río Salí, tiempo en el cual su abogado podrá apelar la decisión. El filicidio es el asesinato de los hijos a manos de sus padres, y es un crimen que no está relacionado exclusivamente con ninguna clase social, etnia o nacionalidad. Los motivos son variados. El llamado filicidio altruista, cuando los padres matan a sus hijos convencidos de que es lo mejor para él para aliviar un padecimiento real o ficticio. El filicidio psicótico, donde el progenitor actúa producto de alucinaciones o delirios. El filicidio accidental, cuando la muerte se produce por negligencia en el cuidado del menor. El filicidio del hijo no deseado, o como en este caso, el filicidio por venganza contra el cónyuge. Estadísticamente, las madres asesinas suelen matar a sus hijos cuando son pequeños, mientras que los hombres suelen hacerlo cuando los hijos son adolescentes. Y un dato que me resultó curioso es que comparativamente con los hombres, es menos probable que las mujeres se suiciden después de asesinar a un hijo. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas de estos terribles asesinatos? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta, y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!